Iglesia Estrella de Belén, Dios envió milagrosamente aquella estrella. Si los hombres no pudieran ser alcanzados de una manera ordinaria, los elegidos de Dios serán llevados a Él de manera extraordinaria. Nadie está más allá del alcance de Dios. Una de las actividades, mis amados hermanos, más comunes de la vida cristiana es la oración, ¿sí? Los cristianos verdaderos oran. ¿Qué es lo que hacen los cristianos verdaderos, hermanos? Oran a Dios, los cristianos verdaderos, porque es la manera en que se comunica con su Padre Celestial. Él es el transmisor con el que se comunica al cuartel para que le dé información satelital, para que él sepa cómo debe moverse en este mundo. Le dan gracias también por sus bendiciones, porque de esa manera, mis amados hermanos, el creyente pide por el avance del reino, por la iglesia, por las dificultades propias, por las dificultades de otro. Así que los cristianos verdaderos oran, y esa es una de las actividades más comunes que Dios le ha dado a la iglesia. Siempre se ha dicho que siempre se ha dicho que la oración es a la vida cristiana lo que la respiración es a la vida física. La siguiente, hijo. A la vida física. Mis amados hermanos, en los estudios pasados, de los versículos 3 al 14, que ya hemos estudiado, hemos visto cómo Pablo nos mostró las bendiciones y riquezas asombrosas e ilimitadas que los creyentes tienen en Jesucristo. Eso fue lo que nosotros estuvimos viendo. Bendiciones que equivalen a nuestra herencia personal de todo lo que le pertenece a Él. Eso es lo que nosotros hemos visto en los estudios anteriores, desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Ahora, en los versículos 15 al 23, es la causa, el motivo por el que Pablo ora al Señor, para que los creyentes de Éfeso y de toda época lleguen a entender y apreciar plenamente esas bendiciones. Por esta causa oro, dijo el apóstol Pablo. Pablo, hermanos, se enfoca en esta oración para que cada creyente comprenda con respecto a los recursos con los que cuenta en su Señor y Salvador Jesucristo. Los recursos con los que ya contamos. Porque nuestro problema principal hoy en día no es la falta de bendiciones, amados hermanos, sino por falta de conocimiento y sabiduría para entender lo que ya tenemos y usarlos de manera apropiada y fiel. Ese es el punto. Las bendiciones ahí están. Ahí están, hermano, pero el problema es la falta de conocimiento. ¿Se acuerdan lo que dijo el profeta Oseas? Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Las bendiciones ahí las tenemos. Así que veamos en primer lugar los versículos 15 al 16. Ahí nosotros tenemos el rostro de la salvación. Miren lo que dice. Por esta causa también yo. ¿Cuál causa? Versículos 3 al 14. Todas las bendiciones. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso
de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esto es interesante, hermano. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, por esta causa, yo he escuchado dos cosas de ustedes, la fe y el amor. Por eso les dije, el rostro de la salvación se ve aquí. La siguiente, hijo. Así que, Pablo, hermano, podemos ver que por causa de la herencia maravillosa en Jesucristo, ahora Pablo intercede por los poseedores de aquel tesoro, es decir, los efesios, iglesias circunvecinas y creyentes de toda época. Los destinatarios de la carta no solo incluían a los creyentes de Éfeso, quizás era para todas las iglesias en Asia Menor. Habían transcurrido ya 4 años, hermanos, desde que Pablo había ministrado en Éfeso. Y aunque se encontraba en ese momento en prisión, se comunicaba por medio de cartas y también por medio de informes personales de amigos que lo visitaban en la cárcel. Así que el apóstol, por todos los informes que le llevaban a él se percató de dos cosas que había en la iglesia de Éfeso. Dos cosas que indicaban la autenticidad de la salvación de sus lectores. Y Pablo por eso los elogia de manera afectuosa por esas dos marcas fundamentales que hacen a un cristiano verdadero: fe en Cristo y amor hacia los otros cristianos. Mis amados hermanos, esas dos marcas de la vida espiritual son inseparables. Usted y yo no podemos tener fe y no amor, o amor y no fe. No, las dos van de la mano. Las dos van de la mano. Así que lo siguiente digo, Pablo elogia a los efesios por su fe. Dice el texto, vuestra fe en el Señor Jesucristo. He escuchado, les dice Pablo, los informes que me han traído muestran su fe en el Señor Jesucristo. Ahora, esto, hermano, es importante. El señorío de Jesús, ¿sí? El señorío de Jesús es la norma, el patrón de la creencia verdadera para la salvación. El señorío es el objeto concreto de esa creencia, el señorío. Hoy en día, hermano, nosotros podemos ver a muchos cristianos en las redes sociales, en muchas iglesias, que defienden el evangelio de cualquier vestigio de justicia por obras. Es por gracia. Ustedes están mal, se pelean, se difaman, se insultan, lo defienden a capa y espada. Pero, hay un pero, le restan importancia al señorío de Cristo, hasta el punto extremo de casi negarlo. Qué curioso, ¿no? Defienden a ese Salvador a capa y espada, y por otra parte no se rinden ante el señorío de Cristo. Es curioso. Otros aceptan el término del Señor. Sí, yo sé que Él es el Señor, pero solo como una referencia a su deidad, no a su soberanía absoluta. Dice, yo sé que el Señor es Señor, pero de los dientes hacia afuera. No creen que Él tenga el control y las riendas de este mundo. No creen en verdad. Sin embargo, hermanos, en el Nuevo Testamento no se separa a Jesús como Salvador de Jesús como Señor. Los dos van de la mano. ¿Él es ambas cosas al mismo tiempo o no es ninguna de las dos? Así de fácil. Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Jesús se convierte en Salvador cuando Él es aceptado como Señor, amado hermano.
Cuando Él es aceptado como Señor. Dice Romanos 14:9, porque Cristo para eso murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Es lo que dice la Biblia. Hermano, recibir a Jesús como Salvador, pero no como Señor, sería tratar de dividir en dos partes su naturaleza única. Al recibirle, lo recibimos completo, tal como Él es, como Señor y nuestro Salvador. Señor y nuestro Salvador. Es comprensible que muchas personas hoy en día reciben a Cristo como Salvador sin un entendimiento completo de todo lo que Él es como Señor. Es comprensible eso. Muchos cristianos vienen a Cristo con apenas una mínima idea de lo que significa pertenecerle a Él, de lo que significa someterse a Él. No obstante, aún así, ellos están dispuestos a someterse a su Señor, a adorarle todo, con todo lo que son y lo que tienen, y a dejarlo todo por seguirlo a Él. Lamentablemente, hermano, algunos cristianos pierden su amor para con el Salvador y se resisten a obedecerle como Señor. Pierden eso. Pero lo maravilloso, hermano, es que la falta de amor de ellos no hace menos su carácter salvador. Y su resistencia no disminuye como Señor. Él sigue siendo el mismo. Alabado sea el Señor, hermano. Hermano, Cristo no es aceptado por partes. No. Primero como Salvador y luego como Señor. No. Cristo no es aceptado en partes. Jesús el Salvador, Jesús es el Señor. Y Jesús el Señor, Jesús es el Salvador. Jesús es el Salvador. El señorío de Jesús empieza en el mismo momento en que Él se convierte en Salvador. Ni su carácter como Señor, ni su carácter como Salvador cambian para los creyentes en el tiempo de la eternidad. Es por ello que Pablo elogia a los efesios, por su fe original, que les trajo al sometimiento para salvación a su Señor soberano. Era su Señor, por eso era su Salvador, porque se sometían. Así que muchos quieren a Jesús como el Señor, como el Salvador, pero no como el Señor. No, en mi vida mando yo. Yo nomás quiero que tú seas mi Salvador, que me des, que me des, que me des, pero en mi vida mando yo, sigo mandando yo. No, hermano. O tenemos a Jesús como Señor y Salvador, o no lo tenemos. O no lo tenemos. Así que Pablo elogia la fe de los efesios. La segunda cualidad, la siguiente dijo. Pablo elogia a los efesios por su amor, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con los santos de la iglesia. Dice, para con los santos. ¿Cuáles santos? Los de la iglesia de Éfeso. Los de la iglesia de Éfeso. Así que Pablo escuchó dos cualidades: la fe en Jesús el Señor y su amor para con los hermanos. Así que una segunda marca de la salvación genuina es amor para con todos los santos, hermanos, con los demás hermanos de la iglesia. Mis amados hermanos, el amor cristiano no clasifica y selecciona a cuáles creyentes está dispuesto a amar. A ti te amo, a ti no. A ti te amo, a ti no. No. Eso no hace el amor cristiano. El amor cristiano no es clasista, no clasifica, no selecciona a cuáles creyentes está dispuesto a amar. Sí, pero hay creyentes, pastor, que son difíciles de amar. Y tú no eras difícil de amar para el Señor. Y aún así el Señor nos amó. Amén. Aún así el Señor nos amó. El amor cristiano se extiende a todos los cristianos, porque de no ser así perdería entonces su carácter cristiano. Pablo llama a los creyentes a seguir en Filipenses 2:2
teniendo el mismo amor, que consiste en amar a todos los creyentes por igual. Así que, hermano, amar en el Señor de verdad a una persona es amarle como el Señor ama, de una manera auténtica y sacrificada. Dice primera carta de Juan, capítulo 3, verso 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice Juan. Sabemos, ¿por qué? ¿En qué consiste? ¿Cómo sabe? La pregunta, sigue diciendo el texto, en que amamos a los hermanos. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿De qué manera? En que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hermano, no importa cuán espiritual usted vea a un creyente, no importa cómo dirija, no importa cómo predique, no importa todo el conocimiento que sepa de la Biblia, si ese cristiano no ama a su hermano, ese cristiano está muerto. Así de fácil. Está muerto, hermano. Muerto espiritualmente, es lo que dice la Biblia. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Así que no importa lo que sepa, como predique, no importa. Está muerto. Sin amor, la mejor doctrina, dice 1 Corintios 13:1, es metal que suena o címbalo que retiñe. La salvación verdadera, hermano, sale de la cabeza y del corazón del creyente. ¿Con qué propósito? Para alcanzar a otros creyentes y al mundo, para tocar incrédulos en el nombre de Cristo. La salvación verdadera produce amor verdadero, y el amor verdadero no ama de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cierto es que hay personas que son más expresivas que otras, pero no por eso significa que no amen a otros creyentes, hermano. En el Nuevo Testamento, el amor espiritual verdadero siempre se define como una actitud de sacrificio abnegado que resulta en actos generosos de bondad realizados a favor de otros. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice la Biblia: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, es decir, Cristo. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y luego dice Juan: pero el que tiene bienes de este mundo, o sea, tiene bienes materiales, y ves a tu hermano tener necesidad, y cierras contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Si yo tengo suficientes recursos y miro a mi hermano Alonso sufrir y todo, tengo recursos en abundancia y lo miro yo sufrir y padecer junto a él y su familia, no le doy, no comparto, entonces ¿cómo muere el amor de Dios en mí? Hijitos míos, dice Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es increíble, hermano. Pero a veces hay creyentes que los que menos tienen son los que más dan. ¿No le ha pasado eso? Hay creyentes que los que menos tienen son los que más dan. Porque ellos saben, hermano, a quién pertenece. Que Dios nos ayude a tener un corazón de esa manera. Esa es la clase de amor que los creyentes de Éfeso tenían para con todos los santos. La fe y el amor deben mantenerse siempre en equilibrio. Es lamentable que algunos creyentes tengan una especie de fe carente de amor. ¿Ha escuchado esa frase? ¡Ay, te amo en el amor de Cristo! Le ponen un toque religioso. Ah, ese es el amor de Cristo. Entonces tú no lo amas. Yo te amo porque Dios me ha dado la capacidad para amar. Ha derramado en mi corazón su amor. Es lamentable, hermano, que algunos creyentes tengan una especie de fe carente de amor. Puesto que no tienen amor, existe razón para dudar que se trate de una fe genuina. Tienen solamente vidas religiosas.
La fe verdadera no puede existir aparte del amor verdadero. No podemos amar al Señor sin amar a quien Él ama. Dice Juan, 1 de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice Juan, es nacido de Dios. Dice, y todo aquel que ama al que engendró, también ama al que ha sido engendrado por Él. Tú vas a amar a tu hermano que está a tu lado. Los cristianos a quienes Pablo escribió esta carta tenían el balance correcto. ¿Por qué? Porque su gran fe y su gran amor que el apóstol les aseguró, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Tenían el balance correcto, hermano. La fe en el Señor y Salvador Jesucristo. Y esa fe en el Salvador y Señor les hacía amar a los demás hermanos. Les hacía amar. Así que, ¿qué hemos visto hasta aquí? El rostro de la salvación. Por esta causa escribo, he escuchado de ustedes. Estoy gozoso, oro por ustedes. Porque Él vio el rostro de la salvación en ellos. Así Él dijo. Ahora veamos el motivo de la oración de Pablo. Hemos visto en primer lugar el rostro de la salvación. Ahora veamos el motivo de la oración de Pablo. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Miren lo que Pablo está pidiendo aquí. Por esta causa estoy orando. Por esta causa, todos los beneficios que Él ha mencionado, desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Por esta causa oro, porque yo quiero que el Dios les dé la sabiduría, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La siguiente. Así que Pablo, hermano, ora a Dios para que les dé a los creyentes una comprensión. ¿Estamos en el inciso A? Para que les dé una comprensión y apreciación verdadera de lo que ellos son en Jesucristo. Por eso Pablo ora. Señor, yo te pido que les dé sabiduría y revelación en el conocimiento, para que ellos sepan lo que tienen, para que sepan lo que ellos tienen, para que sepan lo que ellos son en Cristo, con el fin de que puedan empezar a tener una idea de las bendiciones ilimitadas que ya les pertenecen en su Señor y Salvador, que ellos puedan tener una idea. Así que Pablo oró, hermano, para que los efesios dejaran de estar buscando lo que ya era suyo. Porque acuérdese que en Éfeso se adoraba a la Diana de los Efesios, a esa diosa que según la cultura se creía que todas las bendiciones venían de ella. No, Pablo les corrige la plana, de ninguna manera. Las bendiciones no vienen de Diana, las bendiciones vienen de Cristo, de Dios. Vienen de Dios. Así que Pablo oró para que ellos dejaran de estar buscando lo que ya era suyo, que pudieran ver que Dios es la fuente de todo lo que necesitan. Por ello, hermano, Pablo oró a Dios para que les diera a los creyentes y nos dé a nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Pablo pedía eso? Porque es trágico hoy en día que muchos cristianos, hermano, terminan en una búsqueda innecesaria por algo que ya tienen. Mire, muchos hablan de quiero obtener más de Cristo, quiero obtener más del Espíritu Santo. Señor, dame más poder, dame más bendiciones, una vida suprema, una vida más profunda. Como si los recursos de Dios se administraran con un goteo. Abre la boca, 5 gotas. Mañana te tocarán otras 5. Pasar otras 5. No, hermano. Dios nos dio el bote entero con todo el goteo.
Dios nos dio todo ya. Todo nos dio en Cristo. Miren lo que dice segunda de Pedro 1:3. Pedro lo dice de manera más explícita, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, con la vida, con esta vida, dice, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ya no nos dio. Aún así, hermano, aún así, muchos cristianos invierten gran cantidad de tiempo y de esfuerzo buscando en vano las bendiciones que ya están a nuestra disposición. Dijo el doctor John MacArthur, oran pidiendo iluminación a Dios, aunque Él les ha provisto luz en abundancia por medio de su palabra. ¿Qué dijo el salmista? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Piden para recibir más amor. Aunque Pablo dice en Romanos 5:5 que el propio amor de Dios ha sido derramado en sus corazones mediante el Espíritu Santo. Piden para recibir más gracia, pero como dice 2 Corintios 12:9, el Señor ya ha derramado más que suficiente. Oran para pedir paz, pero Filipenses 4:7 dice, el Señor les ha dado su propia paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo que sí deben hacer es orar pidiendo la gracia, la sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios para apropiarse de lo que ya les ha sido entregado. Eso es lo que debemos hacer. Orar a Dios, hermano. Así es Dios. Así que nuestro problema, hermana, no es falta de bendición. Ese no es el problema, sino falta de inteligencia y sabiduría para entender y usarlas de manera apropiada y fiel. Eso es lo que nos hace falta. No son las bendiciones, iglesia. No son las bendiciones. Es la falta de sabiduría y de inteligencia. ¿Y por qué nos hace falta eso? Porque no oramos. Porque no oramos, hermano, a Dios. Porque no leemos la Biblia. Por eso nos falta eso. Acuérdese que lo que le dije al inicio, que Dios nos ha dado un medio para acercarnos a Él, y ese medio es la oración. Todo creyente verdadero ora a Dios. Por eso nos falta entender eso. Nuestras bendiciones, hermanos, son tan vastas que la mente humana no puede comprender. En nuestras propias mentes no podemos ni siquiera calcular la dimensión que nosotros tenemos, la dimensión de nuestra propia posición en Cristo. Solo el Espíritu Santo, solo Él, hermano, puede escudriñar las cosas profundas de la mente de Dios. Solo Él, solo el Espíritu Santo puede traerlas a nuestra mente, como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 12. Porque solamente el Espíritu Santo escudriña la mente de Dios. Pero ningún cristiano, hermano, necesita más de lo que ya tiene en Cristo. Ninguno. Por esa razón Pablo nos dice, como dijo a los creyentes de Éfeso, que no busquemos más recursos espirituales, sino que entendamos y usemos los que ya nos fueron dados en el mismo momento en que vinimos a Cristo. Entiende y usa lo que ya tienes. Es por ello que Pablo ora, hermano, de forma específica, pidiendo a Dios que nos dé la capacidad de entender por esta causa oro, dijo Pablo, para que podamos entender y conocer nuestros recursos. El apóstol Pablo llama a esta capacidad espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que Pablo oró que Dios diera a los efesios la plenitud de un conocimiento y entendimiento piadoso que la mente humana santificada, solo santificada, es capaz de recibir.
Es como si Pablo estuviera diciendo, Señor, por favor, ten misericordia de la estrella de Belén. Hazle saber cuánto poseen en tu Hijo. Dales un entendimiento agudo, abundante, profundo y fuerte de su herencia en Cristo. Ayúdanos. Así que Pablo pide al Espíritu Santo que les dé a sus espíritus el espíritu correcto de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mis hermanos, la palabra revelación tiene que ver con el acto por el cual Dios nos imparte su conocimiento. ¿Y cómo lo hace Dios? A través de su palabra. A través de su palabra conocemos a Dios. Mientras que la palabra sabiduría hace énfasis en el uso que nosotros hacemos de ese conocimiento. Es decir, la manera en que nosotros lo aplicamos. ¿Cómo nos apropiamos de todos estos recursos? Es decir, debemos conocer y entender nuestra posición en el Señor antes de estar en capacidad de servirle. Debemos conocer, hermano. Debemos saber que tenemos antes de nosotros, qué es lo que tenemos ante nosotros antes de usarlo de una manera satisfactoria. Debemos entender qué es lo que tenemos. En su oración por los creyentes, Pablo pidió a Dios que les dé revelación y sabiduría. ¿En qué cosas? En tres áreas que a continuación vamos a ver. Tres áreas particulares de la verdad incomparable, hermano, de Dios. La grandeza del plan de Dios, la grandeza de su poder y la grandeza de su persona. Dale, Señor, dale sabiduría en eso. Ábrele los ojos para que vean la grandeza de tu plan, para que se den cuenta de la grandeza de tu poder y para que se den cuenta de la grandeza de tu persona. Ábreles el entendimiento. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. La siguiente, mi hijo. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Con qué propósito, hermano? Para que sepáis, tiempo pasado, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Grande Dios, hermano. Qué grande. Qué grande, hermano. La siguiente, hijo. Mire lo que Pablo está diciendo en este versículo 18, hermano. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Los caminantes de Maús se abrieron los ojos y comprendieron. Vieron. Para que sepan cuál es la esperanza a la que tú los has llamado y cuáles son las riquezas. La mayoría de las culturas modernas, en la mayoría, no en todas, en la mayoría, se cree que el corazón es el asiento de las emociones y los sentimientos. Por eso hay muchos problemas hoy en día. Por eso hay muchas iglesias emocionales y no escriturales. En la mayoría, hermanos, de las culturas. No obstante, la mayoría de los antiguos, ya fuesen hebreos, griegos y muchos otros, ellos consideraban el corazón del griego cardia, donde entendemos la palabra cardíaco o cardiólogo. La mayoría de los antiguos hebreos o griegos, ellos consideraban el corazón como el centro del entendimiento, como el centro del conocimiento y del pensamiento y de la sabiduría. Hoy en día muchos piensan que el corazón es el asiento de las emociones. Pero en el Antiguo, hermano, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, muchos de ellos pensaban que el corazón era el asiento del conocimiento, del entendimiento, del pensamiento y de la sabiduría. Y el Nuevo Testamento también emplea el término en ese sentido, como los griegos y como los hebreos.
que el corazón es el asiento del conocimiento, del entendimiento, del pensamiento y de la sabiduría, no de las emociones. Esto es muy importante, hermano, para lo que les voy a decir a continuación. El corazón se consideraba como la sede de la mente y de la voluntad para los hebreos, para los antiguos, para los griegos. ¿Escuchó bien? Como la sede de la mente y de la voluntad. Mientras que las emociones, los sentimientos, estaban asociadas con los intestinos, con las vísceras. ¿No le ha pasado a usted que cuando le dan una mala noticia de un familiar y usted va al hospital y está esperando noticias, nunca le ha pasado que se le hace un nudo en el estómago? En la boca del estómago, porque está en la incertidumbre de qué es lo que estará pasando. Y viene el doctor, inmediatamente se le hace un nudo en el estómago. No puede ni comer. Hasta le dan ganas de ir al WC, aquí, en el estómago. Las emociones y los sentimientos en la Escritura están asociados con los intestinos y con las vísceras. Mire, la palabra griega, hermano, para intestino, para emociones, es la palabra explanchon, que se refiere claramente a los órganos físicos internos. ¿Dónde se menciona eso? Colosenses capítulo 3, versículo 12. Primera de Juan capítulo 3, versículo 17, donde se refiere a afectos y sentimientos. Cuando la Biblia habla de afectos y sentimientos, usa la palabra griega explanchon. Mientras que la palabra cardia se refiere al conocimiento, al entendimiento y sabiduría. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que la persona interpreta la Biblia de manera subjetiva, de acuerdo a lo que siente. Es que siento que Dios no me ama y por eso cree que Dios no le ama. Porque siente, porque en su mente sus emociones han tomado el control. Y él actúa de acuerdo a lo que siente. Por eso hay tantos trastornos hoy en día. La raíz de inmadurez, hermano, en la iglesia de Corinto era su confianza en los sentimientos por encima del conocimiento. Lo mismo que pasa hoy en día. En el tiempo de Pablo, muchos creyentes estaban más interesados en lo que sentían que era correcto que en hacer lo que Dios declaraba que era correcto. No, es que yo siento que esto es lo correcto, por eso lo hago. Pero Dios dice que no es correcto, pero es lo que yo siento y eso es lo que importa. Y ahí es el problema, hermano. Mire lo que dice Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11 al 13. Dice Pablo: nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza. Corintios, no les hemos escondido a nada. Nada les hemos escondido. Hemos sido honestos y francos. Y luego dice Pablo: nuestro corazón, la palabra cardia, se ha abierto de par en par. Ustedes tienen acceso a todo el conocimiento que Dios nos ha dado. No están limitados por nosotros. Nosotros no somos el problema, le dice Pablo, sino que están limitados en vuestros sentimientos. Ahí la palabra sentimientos es explanchon. Ahora bien, en igual reciprocidad os hablo como a niños. Vosotros también abrid de par en par vuestros corazón, vuestro entendimiento, cardia. Pablo les dijo, en otras palabras, no puedo tomar la verdad de Dios de mi mente. No puedo sacar el conocimiento que Dios me ha dado de mi mente y entregárselos a sus mentes, porque las emociones de ustedes les impiden. Hay creyentes que andan de iglesia en iglesia buscando electrochoques, toques, que sientan, que vibren. Si en una iglesia hay ese tipo de manifestación,
gloria a Dios, esto es lo que necesitaba. Pero ¿qué predicó el pastor? 5 minutos de no sé qué. Pero lo que él quería era un choque de adrenalina. Va a otra iglesia donde se predica el evangelio, la verdad de Dios, donde se cantan himnos llenos de teología y exaltan a Cristo, exaltan a Dios. No hay ese tipo de emoción y se van. ¿Por qué, hermano? Porque las emociones no permiten que la palabra de Dios penetre en sus corazones. Por eso hay cristianos que nunca crecen. Están en el jardín de infancia, se ensucian con todo, pelean con todo, se enojan con todo, hacen de todo. Nunca crecen. Nunca crecen. En lugar de que sus emociones fueran controladas por la verdad de Dios, eran sus emociones las que distorsionaban el entendimiento de la verdad divina. Hermano, eso es tremendo. Ese es el problema de los corintios. Era el problema. En lugar de que sus emociones, lo que ellos sentían, fuera controlado, porque por la verdad de Dios, eran sus emociones las que estaban distorsionando la verdad de Dios. Por eso muchos creyentes actúan como actúan. No, ¿por qué no vienes? Porque no traigo ganas. ¿Y quién te dice que es de ganas venir a la iglesia? Es que Dios no me habla porque no lo siento. ¿Y quién te dice que tú tienes que sentirlo? Hermano, las emociones tienen un lugar significativo en la vida cristiana. Somos emocionales, así nos hizo Dios. Claro que somos emocionales. Algunos son más introvertidos que otros, pero somos emocionales. Pero las emociones no nos deben controlar. Las emociones tienen un lugar significativo en la vida cristiana, pero solo son confiables cuando están guiadas y controladas por la verdad de Dios. Amén. Por eso es que debemos permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Estoy orando por lo que dice el Salmo, que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Lloro porque Él es mi salvación. ¿Se fija? Es muy diferente a llorar simplemente por llorar. Cuando el Espíritu Santo obra en la mente del creyente, le enriquece con un propósito. ¿Para qué? Para que entienda verdades divinas que son profundas e insondables. Y luego relacione esa verdad con la vida, incluso aquellos aspectos de la vida que involucran nuestras emociones. Es lo que hace el Espíritu Santo. Para que entendamos verdades divinas y luego aplicarlas en la vida diaria, incluso aquellas que involucran nuestras emociones. La siguiente, hijo. Así que la primera cosa que Pablo ora a los creyentes, que sean alumbrados en la grandeza del plan de Dios, que sean alumbrados acerca de la grandeza del plan de Dios. El apóstol Pablo pide que reciban un claro entendimiento de la esperanza a que Él os ha llamado y de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El apóstol, hermano, ora para que Dios les alumbre el entendimiento con respecto a las verdades maravillosas. ¿Cuáles? De la elección, de la predestinación, de la adopción, la redención, el perdón, la sabiduría y la inteligencia, la herencia que tenemos, el sello, las arras del Espíritu, acerca de lo cual, hermano, Él acaba de instruirles. Señor, revélales todo eso. Esas verdades, hermano, resumen el plan maestro. Por eso Dios te eligió, por eso te escogió, por eso te adoptó, por eso te predestinó, por eso te redimió, por eso te selló. Para que seas de Él. Ese es el plan. Señor, ábreles la mente para que sepan. Ahora que ellos pertenecían a Cristo por la fe, el deseo supremo de Pablo era que los creyentes se dieran cuenta a plenitud lo que significaba, hermano, nuestra nueva identidad.
Hasta que comprendamos quiénes somos verdaderamente en Jesucristo, es imposible, iglesia, que vivamos una vida obediente y plena. Tenemos que comprender. Solo cuando sepamos quiénes somos en realidad, podremos vivir como lo que somos. Solo cuando lleguemos a entender cómo es que nuestra vida está anclada en la eternidad, podemos tener la perspectiva y motivación correcta para vivir en el tiempo. Solo cuando lleguemos a entender lo que significa nuestra ciudadanía celestial, podemos, hermanos, llevar vidas de obediencia, vidas productivas, como ciudadanos piadosos en la tierra. El gran plan de Dios es que todos y cada uno de los creyentes sean, hermano, un día hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la esperanza a la que Él nos ha llamado. El destino y la gloria eterna del creyente, realizados a plenitud en el reino venidero. Gloria a Dios por eso. Esta es la razón por la que la revelación misma de Dios requiere, hermano, iluminación de su espíritu. Porque sólo así podrían los creyentes apenas a entender la magnitud de las bendiciones de nuestra salvación que son en Cristo Jesús. Solamente con la iluminación del Espíritu Santo. No hay nada, iglesia, más que buscar, nada más que pueda ser dado o recibido. Lo tenemos todo ahora y lo tendremos por toda la eternidad. La siguiente, hijo. Así que en segundo lugar, el segundo motivo de oración es entender el gran plan de Dios, entender la grandeza del poder de Dios. ¿Qué dice el texto, hermano? ¿Y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Pablo ora, yo quiero que entiendan la grandeza del poder de Dios. Señor, que entiendan primero el plan que tú tienes para ellos. Que entiendan la grandeza de tu poder. Así que la siguiente, mi hijo, es el inciso A. Ok. La segunda petición que Pablo le hace al Señor es que le dé a los creyentes entendimiento de su gran poder. Hermano, en el versículo 19, esto es importante, Pablo utiliza 4 sinónimos diferentes en griego para recalcar la grandeza de ese poder. Yo quiero que usted tome nota de eso. 4 sinónimos para hacer hincapié en la grandeza del poder de Dios. Dice, ¿y cuál es la supreeminente grandeza de su poder? Esta primera palabra poder viene del griego dunamis, del cual tenemos la palabra dinamita o dínamo. Dunamis. Ese poder, hermano, es solo para los creyentes. Para todos los que hemos creído en Cristo. Y la supreeminente grandeza del poder de Dios es dada a todo creyente una vez que hemos sido salvos. Ya, hermano, Dios nos la dio. Recibimos toda la gracia de Dios y todo su poder. Y esto nos asegura nuestra esperanza eterna, que es una realidad. Dios ya le dio. La segunda palabra la tenemos cuando dice, según la operación. La palabra operación, hermano, es la palabra energía en griego. Y habla de la fuerza del Espíritu Santo que embiste de poder a los creyentes para que puedan vivir para el Señor. Él te ha dado el poder para que tú vivas para Él. Y la otra palabra que se menciona ahí, poder, ahí, hermano, es diferente, porque ahí es la palabra kratos, que también puede traducirse como dominio, poder. Y la otra palabra, el otro sinónimo, es la palabra fuerza, ikus, que alude a la idea de un poder o capacidad que Dios te ha dotado. De todas esas maneras, el Espíritu Santo llena de poder a los hijos de Dios.
de esos 4 sinónimos. Tú los tienes ya. Yo los tengo. Hermano, Pablo no oró pidiendo que el poder le fuese dado a los creyentes. No oró. ¿Cómo podían tener más de lo que ya tenían? No, darles más poder. No, hermano. Pablo oró primero para que recibieran una conciencia divina del poder que ya poseían en Cristo. No necesitaban orar por el poder, hermano, para evangelizar y dar testimonio de Cristo a otro. No, hermano. Los creyentes ya contamos con ese poder. El evangelio mismo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Escribiendo a los tesalonicenses, Pablo les dijo en el capítulo 1, verso 5, nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, en demagogia, no, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, en poder. Pablo logró realizar, hermano, su obra para el Señor mediante la fortaleza suministrada por el Señor. Colosenses 1:29, luchando según la potencia de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Gloria a Dios. La siguiente dijo, hermano, pedir a Dios más poder es una afrenta a su amor y a su gracia. Es una afrenta, hermano, pedirle más poder a Dios. Mis amados, Dios ya nos ha provisto de todo lo que necesitamos. El poder, la operación y su fuerza sobrenaturales con las que Dios equipa a cada creyente y con la cual glorificará a todo creyente. Es el mismo poder, hermano. Es el mismo que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Es el mismo poder que levantó a Cristo de la tumba. Es el mismo poder que elevó a Cristo al cielo y lo sentó a la diestra del Padre. Es el mismo poder que Dios nos ha dado a ti y a mí. Es el mismo, hermano. Es el poder de su resurrección y ascensión. Es la energía divina que levantó a Cristo de la tumba a la tierra y de la tierra al cielo. Es el mismo poder, hermano, que nos elevará a su gloria. A la luz de tal certeza garantizada, amados hermanos, ¿cómo puede un cristiano sentirse inseguro, abandonado o carente de poder? Por favor. ¿Cómo, hermano? El mismo poder divino y sin límites que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, nos levantará, hermano, también de los muertos. Y el mismo poder que operó en Cristo, sentándolo a la diestra del Padre, es el poder con el cual nos hará sentar a nosotros. Mientras tanto, ese poder de resurrección está a nuestra completa disposición para vivir para su gloria, hermano. Miren, iglesia, eso es tan cierto que este poder nos llevará a la gloria, que Pablo habló de este evento como si yo hubiera tenido lugar. Porque de hecho, hermano, en la mente de Dios, en el plan eterno de Dios, de acuerdo a Efesios 2:6, usted y yo estamos sentados en los lugares celestiales. Estamos sentados en los lugares celestiales. Estamos sentados, hermano. Y en último lugar, hermano, y un poco más breve, téngame paciencia. Entender el plan de Dios, entender el gran poder de Dios y ahora entender la grandeza de la persona de Dios. Ese era el motivo por el cual Pablo oraba. Quiero que entiendan, Señor, el plan que tú tienes para ellos. ¿Por qué los escogiste? ¿Por qué los predestinaste? ¿Por qué los redimiste? ¿Por qué los sellaste? Yo quiero que entiendan, Señor, ese plan. Quiero que entiendan el poder con el que ellos cuentan ya. Y quiero que entiendan también, Señor, la grandeza de tu persona. Leámoslo, hermano. Sobre todo principado, ¿está el texto, hermano? ¿Y qué más?
y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién, hermano? A la iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. ¿A quién se lo dio? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia, hermano? Nosotros. La siguiente, hijo. ¿Se da cuenta, hermano? La grandeza de la persona de Dios. La tercera petición de Pablo por los efesios es para que el Señor les dé entendimiento de la grandeza de su persona, pues en su carácter les da seguridad y poder. Cuando nosotros vemos la grandeza de la persona de Dios, su carácter, eso nos da seguridad. De que no son las naciones las que controlan el mundo, no son unos cuantos, es Dios. Cuando el joven Timoteo se sintió intimidado por las críticas de otros cristianos adultos, él llegó a desanimarse. Y Pablo le dice allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 8, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra de Dios nuestra presa. Dice Pablo, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. En otras palabras, Timoteo, recuerda la grandeza de la persona que vive dentro de ti. Acuérdate, ten conciencia de ello. ¿Quién vive dentro de ti? Él fue levantado de los muertos. Él fue sentado a la diestra de Dios Padre. Nació de la simiente de David como un hombre igual que nosotros. Él se identifica con nosotros, nos entiende y simpatiza con nosotros. Es lo que Pablo le dice al joven para animarlo. Hermano, todo cristiano debería tener un enfoque continuo de quién es Cristo. Si nos fijamos en Él, nuestros problemas van a parecernos tan pequeñitos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Todos nuestros problemas van a parecer no tan importantes. ¿Por qué? Porque no solo entenderemos, no solo estaremos en mejor capacidad de ver nuestros problemas como en realidad son. Y solo entonces, hermanos, solo entonces tendremos la motivación y el poder correcto necesario para resolverlos. En ocasiones leemos y escuchamos cosas irrelevantes de la vida cristiana y muy poco acerca de la persona de Jesús, quien es la fuente de la vida cristiana. Conocemos al mejor futbolista, conocemos al mejor beisbolista, conocemos al mejor cantante, al mejor predicador, pero a Cristo no lo conocemos. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. A todo el mundo conocemos, menos a Dios, menos a Cristo. En realidad, hermanos, somos mucho más felices y productivos cuando nuestra atención primordial se fija en la pureza de Cristo, en la grandeza de Cristo, en la santidad de Cristo, en su poder y majestad. Somos más felices. Qué gran bendición podemos tener cuando por fin dejemos nuestros intereses y necesidades a un lado para sencillamente enfocarnos en el Señor de gloria, permitiéndole al Espíritu Santo hacer en nosotros lo que Pablo le pidió a los que hiciera en los Efesios, darnos un entendimiento profundo de la verdad de que nuestro Señor está por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Arriba de Trump, arriba de nuestro presidente nacional, arriba de Putin, de Rusia, de los Estados Unidos, de la ONU, de la OLEA, arriba de todos está nuestro Señor Jesucristo. Él es el que gobierna.
Los términos principado, autoridad, poder y señorío, hermano, eran términos judíos tradicionales para designar seres angelicales de gran poder y rango. El poder de Cristo a favor del creyente no puede ser privado, negado ni vencido, hermano, porque ese poder sobrepasa en todo sentido a las huestes de Satanás. Sobrepasa. Satanás y sus huestes de maldad han intentado una y otra vez arruinar el plan de Dios desde el principio. Lo hicieron en el Edén, hermano. Una y otra vez han intentado hacerlo. Y son los enemigos constantes de la obra del reino. Pero ellos, hermanos, como dice Apocalipsis 20, del 10 al 15, están destinados a ser derrocados y expulsados por toda la eternidad. Es más, en el plan eterno de Dios, ellos han sido derrocados y juzgados. Ya. En el plan eterno de Dios. La siguiente cosa. Por eso cuando Satanás le recuerde su pasado, usted recuérdele su futuro. Nuestro Señor, hermano, no solo está por encima de todas las cosas y de seres, sino sobre todo, por completo. Sobre todo. Está sobre Satanás y sobre el sistema del mundo que maneja. Está por encima de los gobiernos, de las organizaciones, de todo, hermano, de todo está por encima. Él está sobre todos los nombres, los títulos, rangos, niveles de poderes, por encima de la ONU y de todos los líderes mundiales, los que manejan los hilos, detrás de todos estos, Cristo está por encima de todos ellos. Y Dios, hermano, sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo, hermano. No existe límite en el tiempo. Como dijo Pablo, Cristo será supremo, no solo en este siglo, sino también en el venidero, es decir, en el reino eterno de Jesucristo. Y lo que es más importante, hermano, en lo que concierne a los creyentes, Dios les dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todo, hermano, lo cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Hermano, Cristo no solo es la cabeza de la iglesia, sino su plenitud. Puesto que Él tiene una relación tan única, tan íntima con los redimidos, a quien Él ama, todo su poder, todo, hermano, todo su poder será usado a favor de ellos para cumplir su propósito de amor con ellos. Por eso los escogió para alabanza de su gloria. La iglesia, hermano, es el complemento perfecto de Cristo. Así como una cabeza debe tener un cuerpo para que se pueda manifestar la gloria de esa cabeza, también el Señor debe tener la iglesia para mostrar su gloria. Aleluya. Ay, hermano. Termino, hermano. Ese es el motivo de la oración de Pablo. ¿Se da cuenta, hermano? El punto central de esta gran petición que Pablo hace por los efesios es que usted y yo podamos comprender. ¿Qué cosa? ¿Cuán seguros estamos usted y yo en Cristo? ¿Cuán seguros? Para que podamos comprender, hermano, cuán inquebrantables e inmutables es nuestra esperanza y herencia espiritual. ¿Qué herencia tenemos? El poder, hermano, de la glorificación es invencible y opera en el presente para llevarnos algún día a la gloria eterna.